Buenas tardes a todos. Otra vez estamos aquí, esta es la charla 44 y continuamos la charla de del último día, que era la 43. Estamos hablando sobre la conversión de Pablo y estamos en el capítulo 9, versículo. El otro día hablábamos del 1 al 9, hoy hablaremos del 10 en adelante. Si alguien quiere escuchar la charla anterior, puede irse a mi página, que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, pinchar en vídeos y allí le salen todos los vídeos que yo he dado hasta ahora. Son todos los 8 primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Si a alguien le interesa, pues que pongan el pulgar para arriba, que se suscriban, y si son tan amables de extenderlos y compartirlos, mejor, porque así pues llegará a mayor parte de gente posible. Pues vamos a rezar la oración antes de continuar con la charla de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre, te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver. Estábamos en la última charla. Hablábamos de que, a ver, Saulo había llegado a Damasco, había visto a nuestro Señor Jesucristo junto con las otras personas que le acompañaban. Las otras personas habían visto una luz, pero no habían visto a Jesucristo ni habían oído su voz. En cambio, él ve la luz, oye a Jesucristo y oye su voz. Entonces, cuando se repone, cuando sale del éxtasis, está ciego. Y entonces lo llevan a la calle recta que está en Damasco. Y entonces allí se queda, en una posada que seguramente debía ser de una persona cristiana que se llamaba Judas. Entonces ahora vamos a continuar para ver qué es lo que pasa, lo siguiente que explican los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículo del 10 al 19. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor, levántate, vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, vete, pues este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los paganos, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, me han enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó aliento y recobró las fuerzas. Bueno, vamos a ver.
Está en la posada, Pablo, y en oración. Y en oración ve que hay un hombre que se llama Ananías, que le impone las manos y él se cura de su ceguera. Al mismo tiempo que esto ocurre, Ananías tiene una visión, que podría ser a lo mejor un sueño, en sueños, ¿no? En la cual el Señor le dice, Ananías, le llama, Ananías, y él contesta, aquí estoy, Señor. Aquí me paro un momento para que veáis la prontitud con la cual Ananías contesta al Señor cuando el Señor le llama, le dice Ananías. Esto es una llamada para cada uno de nosotros. Isabel, Carmen, María, Felipe, Rafael. O sea, la llamada de cada uno de nosotros y tiene que ser la correspondiente a la respuesta que hizo Ananías, la rapidez. A ver, Ananías debía ser un jefe de la comunidad cristiana. Debía ser un hombre conocido, seguramente, en Damasco, dentro de los cristianos, ¿no? Y el Señor podía contar con él. Entonces, que digamos, esta prontitud con la cual contesta Ananías sea la misma prontitud con la cual nosotros aceptemos todos los planes de Dios que vienen cada día. Porque a lo mejor tenemos una serie de planes diarios, pero los planes nos estropean, se nos entrecruzan y nosotros nos ponemos de mal humor porque no podemos hacer lo que nosotros queríamos o habíamos pensado hacer. Entonces, que tengamos incorporado ya dentro de nosotros el hecho de que estamos al servicio del Señor, a merced del Señor. O sea, que hagamos lo que hagamos, que sea lo que el Señor quiera que hagamos. Que tengamos esta disposición interior como para aceptar todo lo que el Señor quiera y permita que nos ocurra cada día, aunque tengamos otros planes. Esto es lo que podemos sacar de la prontitud con la cual Ananías contesta. Entonces sigo. Cuando Ananías contesta, aquí estoy, Señor, el Señor le dice, mira, levántate, vete a la calle recta, donde hay un hombre que está en la casa de Judas y se llama Saulo y está esperando que le impongas las manos. Ha visto a un hombre que le va a imponer las manos, que se llama Ananías, y se quedará curado de su ceguera. Claro, entonces, como Ananías es una persona que está muy cerca del Señor, inmediatamente, claro, le sale a hablar con el Señor, le sale, le expone su preocupación. Y la preocupación de Ananías no es otra que la de decir, pero Señor, pero si yo conozco perfectamente a este Pablo, lo conozco de oídas, sé que tiene unas cartas credenciales con las cuales él nos quiere atacar. Entonces, ¿tú quieres que yo devuelva la vista a una persona que va a ir en contra de nosotros? Y el Señor eh, el Señor le va a contestar lo siguiente, pero antes también tenemos que ver que hay muchas veces que el Señor nos puede decir, nos puede a lo mejor hacer cosas que a nuestros ojos pueden ser imprudentes, pero Él sabe mucho más, Él sabe sus caminos y Él sabe su sabiduría. De manera que lo que a nosotros nos parece imprudente luego acaba siendo de lo más prudente. O sea, que confiemos en el Señor. Esta es la idea. ¿Qué es lo que le pasa a Ananías? Bueno, pero que también nosotros podemos decir al Señor, pero esto, o sea, tener una relación con Él exactamente igual que la tiene Ananías. Entonces el Señor a esta objeción que pone Ananías, el Señor le dice, mira, vete, vete, porque este es un instrumento mío que yo he decidido que sea una persona que hable de mí a los reyes, a los gentiles, o sea, a los paganos, y a los judíos, es decir, a los hijos de Israel. Y entonces le dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y esto es cierto porque, fijaos, en la carta que él va a escribir a los Corintios, capítulo 11, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28, fijaos lo que pone, lo que tuvo que saber Pablo, lo que tuvo que sufrir. Os lo voy a leer para que lo veáis. Segunda Corintios 11, 23, 28. Dice, ministro de Cristo, yo más que ellos, más en trabajos, más en cárceles, muchísimos más en azotes, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos uno.
3 veces fui azotado con varas, una vez lapidado, 3 veces naufragué. Un día y una noche pasé en alta mar, viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. O sea, aparte de todo lo que pasaba, la angustia de decir, a ver, toda la gente que yo haya evangelizado seguirán el camino del Señor o verdaderamente se habrán desviado. Por eso escribe tantas cartas a la gente que ya ha evangelizado. O sea, constantemente estaba preocupado por como se iba de un sitio a otro, por si la gente que dejaba verdaderamente seguía enseñando lo que debía enseñar y la gente que era enseñada si seguía en el camino del Señor. O sea, por eso aquí en los Hechos de los Apóstoles el Señor le dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y entonces continúa, dice, entonces, bueno, después de esto, pues Ananías va, dice, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, me ha enviado de a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos las escamas y recobró la vista. O sea, aquí lo que vemos es que, a ver, que cuando ya Ananías entra en casa de Pablo y le explica, él ya sabe, o sea, Ananías ya ha sido puesto, ya sabe todo lo que le ha pasado, es decir, que Pablo se ha convertido. Esto quizás se lo dijo el Señor cuando le explicó que tenía que ir a la casa e imponerle las manos. El hecho es que le impone las manos, él recobra la vista y seguramente, aquí dice, el texto te dice que fue bautizado. Seguramente fue Ananías el que le bautizó. Claro, al bautizarle se le perdonan todos los pecados, con el bautismo te viene el Espíritu Santo, se le perdonan todos los pecados y Saulo está preparado entonces para empezar la misión que Dios le va a encomendar. Entonces, yo quería explicaros una cosa. Eh, Fijaos, o sea, Pablo nunca se hubiera convertido si no llega a ver al Señor. Sí, es que, a ver, en el judaísmo de la época, en el momento, en el judaísmo de entonces, había como, digamos, como dos grupos. O sea, había un grupo de gente que era de israelitas, de judíos muy piadosos, muy buenos, honrados, rectos, que seguían lo que decían los legítimos profetas sobre el Mesías, que buscaban reconciliación, que esperaban un cambio religioso. Y claro, estas personas, inspiradas por el Espíritu Santo, llegaron a la fe en Cristo. Por ejemplo, pueden ser todos los que aparecen en los evangelios, lo que llamamos los evangelios de la infancia, que están en el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas, que son, bueno, evidentemente la Virgen María, pero también los padres de Juan Bautista, que son Zacarías e Isabel, también el anciano Simeón, como ejemplos, y también la profetisa Ana. O sea que estos y muchísimos más, pero eran un pequeño grupo. Pero junto a estos, a ver, había otro grupo de gente. A ver, el pueblo judío había sido durante muchísimo tiempo, muy subyugado, muy apaleado, siempre invadido. De tal manera que, a ver, que empezó a soñar. O sea, se fue formando en el judaísmo como una falsa religión de los profetas, y además la política había pervertido la religión del judaísmo y la había, digamos, despojado de la parte espiritual. O sea que ya ellos, esa otra parte, ¿no? Ya no esperaban al Mesías que había descrito Isaías,
o sea, al paciente siervo de Dios, al siervo de Dios, del cual Isaías, si lo leemos ahora mismo, leemos en Isaías, el siervo de Dios es Jesucristo. ¿Eh? O sea, ya no esperaban este tipo de Mesías. Ellos esperaban entonces un Mesías, digamos, una persona guerrera, política, un hombre, un héroe, un superhombre, digamos, una persona que no se hubiese amilanado para nada frente a los demás enemigos, una persona que, desde luego, no hubiese muerto en cruz. Pero claro, cuando vieron a Jesucristo, los guardianes de la religión, o sea, sobre todo los fariseos y saduceos, cuando vieron a Jesucristo que, que como Mesías, digamos, que el Mesías pudiese perdón, padecer y, y expiar los pecados de los hombres, esto les tomó completamente desprevenidos. Entonces, en cambio, todo el pueblo, o sea, todos los atribulados, los oprimidos, la gente pobre, la gente sin ninguna preparación, esa gente aceptó al Señor perfectamente. Claro, a ver, cuando Jesús, no, cuando Pablo cae en éxtasis y se levanta, cuando se levanta él ya sabe, ¿no? Que, digamos que todo lo que ha hecho hasta entonces ha sido un error. O sea que, y además se da cuenta de su propia impotencia moral, y que todo es misericordia y que todo es gracia. Entonces, él no puede entender, él entiende que comprende, vamos, le parece lógico a él que nuestro Señor se apareciese a sus discípulos una vez resucitado, diciéndoles que había resucitado, pero que se le apareciese a él, que era el enemigo más furioso, y que además le dijese que desde el vientre de su madre le estaba mirando, esto está en Gálatas, capítulo 1, versículo 15, esto le tocó profundamente. Entonces, él lo explicará, ¿no? Él explicará, él lo dirá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, Primera Corintios capítulo 15, versículo 8, en un momento dado dirá, se me apareció a mí también, que soy como un aborto. Se me apareció a mí también, que soy como un aborto. Y luego más adelante, ¿no? Ya cuando está muy convencido, dice, es que toda la ansia de evangelizar, ¿no? Dice, hay en mí un impulso poderoso. Pobre de mí si no anuncio el Evangelio. Bueno, pues entonces dejamos esto, la clase, la charla de hoy, iremos a la próxima charla en la cual ya Pablo está ya preparado para la misión, empezará a intentar evangelizar en Damasco, luego se irá a Arabia y luego volverá a Damasco. Y ya veremos lo que pasa. Pues os espero la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a rezar a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.